extraños sonidos resuenan en todo el mundo. Nos encontramos inmersos en un desconcertante fenómeno. Misteriosos sonidos que llenan nuestros cielos, desafiando nuestra comprensión. ¿Son simplemente rarezas atmosféricas o podrían llevar consigo un mensaje más profundo? Quizás similar a las trompetas de advertencia mencionadas en la Biblia. En medio de esta incertidumbre, surge la reflexión sobre su significado. ¿Nos están recordando eventos apocalípticos del pasado? O quizás son señales de un juicio moderno. Como personas de fe, ¿cómo debemos interpretar estos enigmas? Son un llamado a evaluar nuestras acciones ante posibles juicios espirituales. Por lo tanto, es crucial mantenernos firmes en nuestras creencias y abrazar estos misterios como oportunidades para crecer espiritualmente. Acompáñame para desentrañar la verdad detrás de estos fenómenos celestiales, explorando desde perspectivas científicas hasta teorías extrañas y reflexionando sobre sus posibles implicaciones proféticas. Comencemos. Desde los bulliciosos paisajes urbanos hasta los remotos paisajes solitarios, el sonido de trompetas resuena en el aire, provocando tanto asombro como temor, los cuales son capturados en videos virales, difundidos por las redes sociales. ¿Son estos sonidos señales del fin de los tiempos, como algunos teóricos sugieren, o simplemente fenómenos naturales sin explicación clara? Esta incógnita nos persigue con cada resonar de trompeta, sumergiéndonos más y más en un misterio envolvente. En lugares como el corazón de América, la naturaleza ha mostrado su furia en espectáculos devastadores. Tomemos como ejemplo Georgia, Kentucky y Ohio, estados que alguna vez rebosaban de risas y camaradería, ahora marcados por la ferocidad de los tornados. En un fatídico día de abril, un tornado de categoría EF2 arrasó con la tranquilidad de la población, con vientos tan poderosos que sumieron el día en la noche, dejando a decenas de miles luchando en la súbita oscuridad y falta de electricidad. Pero la ira de la naturaleza no se limitó a los vientos. Hogares que alguna vez fueron refugios de seguridad y calidez yacían en ruinas, su destrucción un testimonio crudo del poder de las tormentas. Solo en Kentucky, el cielo dio a luz a 9 tornados en un solo día, una visión tan surrealista que parecía sacada de las páginas de las escrituras. El paisaje posterior estaba plagado de líneas eléctricas caídas y hogares destrozados, un eco físico de las advertencias espirituales que quizás hemos pasado por alto. Y mientras el cielo rugía, la tierra también temblaba. Desde Boston hasta Baltimore, un terremoto de magnitud 4,8 sacudió el suelo, haciendo temblar las construcciones, desafiando la percepción de estabilidad de la población. La Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, con sus vívidas descripciones de calamidades, ofrece una lente a través de la cual algunos ven estos desastres como advertencias divinas. Mientras en las Escrituras Jesús advierte: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Como signos que precederán a su segunda venida y al fin de los tiempos. Estas catástrofes contemporáneas nos obligan a enfrentar nuestras vulnerabilidades y el posible significado espiritual detrás de ellas. Al estar en medio de las ruinas, tanto físicas como espirituales, nos vemos obligados a unirnos. La verdadera historia tejida a través de cada desastre no es solo de destrucción, sino de resiliencia y renacimiento. Se trata de comunidades unidas, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros, nuestros espíritus permanecen inquebrantables. Pero mientras aún se reconstruyen, otra tormenta se avecina en el horizonte. Texas y sus vecinos sufren lluvias torrenciales que convierten calles en ríos y campos en lagos. En estos momentos, los cielos desatan un gran aguacero que causan severas inundaciones y cierre de carreteras,
Debemos descartar estas advertencias como meras anomalías o verlas como ominosos presagios de retribución divina. La elección es nuestra, pero a medida que la sinfonía del Apocalipsis se hace más fuerte, queda claro que estas no son solo advertencias, sino un llamado a la acción. Recientemente, estos extraños sonidos semejantes a trompetas han resonado en el aire alrededor del mundo, incluido Estados Unidos. Algunos temen que sean los precursores de los últimos tiempos bíblicos, aunque las menciones específicas de América están ausentes en los textos sagrados, que se centran más en regiones como Israel, Irán, Libia, Rusia y China. La misteriosa conexión entre estos sonidos y los días profetizados solo profundiza el misterio. Estos sonidos, ya sea divinos o terrenales en origen, parecen eco del lamento de la tierra, un preludio a la retribución que aguarda. El significado espiritual de estos fenómenos no puede ser exagerado. Si en verdad son las trompetas anunciadas en el Apocalipsis, no solo señalan el fin de una era, sino el comienzo de un juicio final. Para aquellos sintonizados con el reino espiritual, estos sonidos sirven como una advertencia. El momento de arrepentirse y volver a los caminos de la rectitud es ahora. Nos instan a reflexionar sobre nuestras vidas, a examinar nuestras acciones y a enfrentar las sombras que hemos arrojado sobre este mundo. Pues el día del juicio puede estar sobre nosotros, y la ira divina, una vez desatada, no perdonará a aquellos que se hayan apartado de la luz. En este momento ominoso donde la historia se cruza con la profecía, enfrentamos una decisión crucial. ¿Ignoraremos estos sonidos como simples caprichos de la naturaleza o los interpretaremos como advertencias celestiales de un juicio inminente? La elección es nuestra, pero el reloj avanza inexorablemente hacia la medianoche y la sinfonía celestial alcanza su punto máximo, recordándonos de manera escalofriante que tal vez, en nuestra arrogancia, hemos captado la atención divina. En lugares como San Francisco, los residentes informan haber escuchado lo que solo puede describirse como fuertes trompetas resonando desde los cielos. Estos eventos inquietantes han explotado en las redes sociales, alimentando la curiosidad y el miedo generalizados. Descritos como similares a trompetas o mecánicos y originarios del cielo o tal vez debajo de la tierra, estos sonidos tienen una larga historia, con cuentos que se remontan siglos atrás. Sin embargo, en la era digital, estos fenómenos han ganado una atención sin precedentes. Los informes han aumentado desde países tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Rusia y Australia. Estos sonidos a menudo tienen una cualidad inquietante, mezclando gemidos con vibraciones metálicas, reminiscentes de instrumentos musicales. Este misterio auditivo ha encendido acalorados debates y especulaciones salvajes, con teorías que van desde lo científico hasta lo sobrenatural. El resurgimiento de estos sonidos en una era definida por la agitación global, tensiones globales, desastres naturales y decadencia moral parece estar lejos de ser coincidencia. Resuenan con una advertencia bíblica, una alerta celestial de que el tiempo de la humanidad para enmendar sus caminos está peligrosamente cerca de expirar. Las Escrituras contemplan un momento en el que la tierra parecerá rebelarse contra la humanidad, un periodo de pruebas y tribulaciones donde las señales en los cielos y la tierra serán evidentes. Los científicos, con sus conocimientos en teorías tectónicas y estudios atmosféricos, se encuentran en un momento de desconcierto. Aunque sus explicaciones racionales intentan arrojar luz sobre los sucesos, la creciente inquietud entre la humanidad no parece disminuir. Las certezas y seguridades cotidianas parecen tambalearse, como castillos de arena ante la embestida de un tsunami. Esta percepción resuena en muchos como una manifestación de la ira divina, un eco de las profecías antiguas que resuenan de manera escalofriante en nuestra era moderna. El mundo enfrenta el embate implacable de desastres naturales, cuya frecuencia y ferocidad parecen reflejar con inquietante precisión las advertencias proféticas. Es un momento de reflexión y preparación,
donde la humanidad enfrenta la urgencia de comprender su lugar en el cosmos y su responsabilidad hacia el planeta que habita. Los devastadores incendios que asolan Australia y California, así como los huracanes cada vez más feroces que azotan el Atlántico, dejan a su paso un rastro de desolación y sufrimiento. Estos eventos no pueden ser descartados como simples fenómenos naturales. Muchos los ven como señales de los tiempos finales, tal como se menciona en Lucas 21:11. Estos acontecimientos ya no son simples advertencias lejanas, son claros indicios de un mundo sumido en la angustia, donde la creación parece gemir bajo el peso de las acciones humanas y la negligencia. Sin embargo, las calamidades no se limitan a las convulsiones naturales. El mundo está inmerso en un entramado de conflictos. Desde los persistentes conflictos en Oriente Medio, la humanidad enfrenta desafíos significativos. Este caos no solo se refleja en las zonas de conflicto, sino que también afecta la ética y los valores de nuestra sociedad, erosionando nuestra conciencia global. En medio de estos tiempos turbulentos, nos encontramos rodeados por signos que sugieren un destino incierto. La difusión de los medios de comunicación globales ha hecho que tragedias lejanas se sientan como crisis cercanas. A lo largo de la historia, los fenómenos celestiales, como los enigmáticos sonidos de trompeta, han agitado la imaginación humana e invocado profundas reflexiones espirituales. Notablemente, la Biblia relata momentos significativos en los que las trompetas divinas marcan eventos profundos, como el descenso de Dios en el monte Sinaí y las profecías apocalípticas de Jesús. Mientras algunos especulan que los recientes sonidos misteriosos que resuenan desde los cielos podrían ser similares a estas trompetas bíblicas, la incertidumbre persiste, ya que estos fenómenos aún no han alcanzado su culminación escritural. En particular, en Mateo 24, Jesús proporcionó un pronóstico detallado sobre los eventos que precederían al fin del mundo. Predijo la destrucción del magnífico templo en Jerusalén, una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo. Cuando las fuerzas romanas, a pesar de intentar preservar la estructura, accidentalmente la incendiaron durante su asedio, llevándola a su completa destrucción. Este evento fue visto como un cumplimiento claro de las palabras de Jesús y estableció un precedente para los signos profetizados de los últimos tiempos. Jesús amplió estos signos advirtiendo a sus discípulos sobre el surgimiento de falsos mesías, líderes carismáticos que reclamarían autoridad divina al realizar milagros engañosos para engañar a muchos. Habló de conflictos globales cada vez más intensos, hambrunas generalizadas, enfermedades rampantes y terremotos frecuentes, todos ellos indicadores de un mundo que se sumerge en el caos. Jesús también advirtió sobre una intensa persecución dirigida a sus seguidores, prediciendo que esta era pondría a prueba la fe de muchos. Algunos renunciarían a sus creencias bajo la presión de la persecución, mientras que falsos profetas se multiplicarían, llevando a las personas por mal camino con doctrinas erróneas. A pesar de estos desafíos desalentadores, Jesús enfatizó la resiliencia del Evangelio, asegurando que llegaría a cada rincón de la tierra antes de que llegaran los últimos días. Instó a sus seguidores a mantenerse firmes en su fe y a confiar en las Escrituras, que detallan precisamente estos eventos proféticos. Algunos creyentes anticipan que el regreso de Cristo ocurrirá antes de un periodo de dificultades y pruebas profundas conocido como la tribulación, mientras que otros sostienen que su regreso será en medio de la tribulación o incluso después de ella. El debate teológico se extiende a la alineación del último sonido de la trompeta mencionada en las Escrituras con la séptima trompeta del Apocalipsis. Algunos estudiosos argumentan que son eventos distintos, cada uno con sus propias implicaciones y cronologías en la línea escatológica. ¿Por qué es crucial entender la línea de tiempo de la profecía bíblica? ¿Alguna vez has reflexionado sobre el significado de las misteriosas trompetas y señales celestiales que llenan nuestros cielos? La Escritura no guarda silencio sobre estos asuntos. Anuncia estos sonidos como marcadores profundos en la línea de tiempo que conduce al regreso de Cristo.
El Todopoderoso ha delineado su plan divino en las Escrituras para prepararnos y asegurarnos de que no seamos sorprendidos por los eventos que preceden la segunda venida de Jesús. El libro del Apocalipsis, aunque puede parecer misterioso, tiene un propósito claro: revelar el futuro, especialmente los eventos que conducen al regreso triunfante de Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis 11:15 menciona la séptima trompeta, que señala el inicio del reinado soberano del reino de Dios en la tierra. Este no es solo un relato de folclore, sino un sistema de alerta divino que nos advierte sobre el gran y último acto en el plan de Dios. El apóstol Pablo ofrece una perspectiva profundamente espiritual sobre la narrativa escatológica en sus cartas. En 1 Corintios 15, nos brinda una visión vívida de la transformación que aguarda a los creyentes al sonido de la última trompeta. En este momento, los muertos en Cristo resucitarán, y aquellos que aún estén vivos serán transformados, siendo inmortalizados para unirse a Cristo en la eternidad. Además, en 1 Tesalonicenses 4, Pablo nos introduce al concepto del rapto, un evento separado en el cual Jesús desciende con un grito y el sonido de una trompeta, reuniendo a sus fieles para encontrarse con Él en las nubes. Estos eventos son claramente distintos de la segunda venida de Cristo, que será gloriosa y visible para todos. En esa ocasión, Jesús no retornará en secreto, sino que se revelará como un poderoso rey guerrero montado en un caballo blanco, liderando los ejércitos celestiales vestidos de blanco. En ese momento, Jesús vendrá para juzgar y reinar, llevando consigo la justicia y la paz tan necesitadas en un mundo convulso. Este aspecto de su retorno resalta su autoridad y su papel como Salvador y Rey. La segunda venida es un evento monumental. Marca el cumplimiento del plan de Dios para la humanidad. Es un tiempo de victoria, donde Cristo derrotará todo mal y gobernará como Rey durante 1000 años. Pero este período también pondrá a prueba cada alma en la tierra. Incluso en medio de este reinado divino, algunos se apartarán, eligiendo la oscuridad sobre la luz, lo que llevará a un juicio final, donde cada uno enfrentará las consecuencias eternas de sus elecciones. Ahora, sobre esos inquietantes sonidos en los cielos. Algunos los interpretan como advertencias bíblicas de los últimos tiempos. Aunque estos sonidos podrían tener explicaciones naturales, su significado espiritual no puede ser descartado ligeramente. La Biblia nos advierte sobre las señales: falsos profetas, engaño generalizado, calamidades naturales y decadencia moral. Estas no son solo historias, son indicadores de que el mundo, tal como lo conocemos, se está acercando a un clímax. Como creyentes, estamos llamados no a temer, sino a estar vigilantes. Debemos vivir de una manera que honre a Dios, listos en cualquier momento para el regreso de Jesús. No es suficiente estar al tanto de las profecías, debemos encarnar las enseñanzas de Cristo, alcanzando a aquellos que aún no conocen su amor y su regreso inminente. Al hacer esto, construimos un puente entre aquellos que están enfocados en las señales y aquellos que están difundiendo el Evangelio, uniéndonos en un propósito común de preparar al mundo para su redención final. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones? No se trata solo de difundir su palabra, se trata de preparar al mundo para su inminente regreso. La Biblia afirma claramente que el fin llegará cuando el Evangelio alcance cada rincón del globo. Mientras algunos están absortos en descifrar las señales del fin de los tiempos, otros comparten incansablemente el mensaje de salvación de Jesús. Estos dos esfuerzos, aunque diferentes, están entrelazados, ya que ambos se dirigen a prepararnos para el regreso de Jesús. Esta conexión está delineada vívidamente en el discurso del Monte de los Olivos, donde los discípulos de Jesús, ansiosos por entender el futuro, le preguntaron sobre las señales que anunciarían su regreso y el fin de la era. Jesús no solo profetizó sobre guerras, desastres naturales y el surgimiento de falsos profetas, sino que subrayó que un signo crucial de los últimos tiempos sería el Evangelio predicado a todas las naciones. Entonces,
¿Cómo nos preparamos para el segundo advenimiento de Jesús? Primero, creyendo en el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Confiar en Él asegura que estemos preparados. Pero la preparación no se detiene ahí. Implica vivir una vida dedicada a Dios, involucrarse en la oración, estudiar la Biblia y fomentar la comunidad con otros creyentes. Aunque su regreso pueda parecer lejano, es crucial preparar nuestros corazones y mentes ahora. Podemos hacer esto compartiendo las buenas noticias de Jesús. Puede parecer abrumador, pero con la ayuda de Dios podemos difundir su palabra con amor. Compartimos porque nos preocupamos por los destinos eternos de las personas. No queremos que nadie pierda la oportunidad de conocer a Jesús como su Salvador. Respecto a los Estados Unidos y su mención en la profecía bíblica, no se menciona específicamente. Mientras algunos intentan vincular con símbolos como Babilonia en el Apocalipsis, estas son solo conjeturas. El enfoque de la Biblia no está en ninguna nación en particular, sino en el plan de Dios a través de Israel y su llamado universal a la salvación. Imagina un mundo sacudido por la desaparición repentina de incontables creyentes, un fenómeno conocido como el rapto. Este evento deja tras de sí una sociedad sumida en el caos, calles desiertas, hogares abandonados apresuradamente y comunidades envueltas en la turbulencia y la incredulidad. De acuerdo con las Escrituras, este suceso allana el camino para el inicio de la Gran Tribulación, un período marcado por desastres sin precedentes y una profunda decadencia moral. Las historias como la del Arca de Noé y el Diluvio, o la destrucción de Sodoma y Gomorra, suelen contarse para mostrar cómo Dios corrige las acciones humanas. Pero hoy en día, mucha gente ve estas historias como ejemplos simbólicos más que como hechos literales. En lugar de pensar que están directamente relacionadas con lo que pasa ahora, las usamos para entender mejor cómo se espera que nos comportemos y cuáles son las normas de Dios. El país occidental pronto fue eclipsado por un diluvio apocalíptico de insectos, una plaga de proporciones bíblicas reminiscente de las langostas que una vez devoraron Egipto bajo el gobierno del faraón. Esta calamidad moderna se desarrolla envolviendo el paisaje en una ola aparentemente interminable de destrucción. Esta infestación, aunque un fenómeno dentro del mundo natural, lleva el peso de un simbolismo histórico y espiritual. El zumbido constante de innumerables alas y el implacable crujir de mandíbulas se convierten en algo más que un mero ruido de fondo. Son los precursores de una profunda convulsión ecológica y metafísica. El aire vibra con el ominoso zumbido de estas criaturas, un recordatorio constante de su capacidad destructiva. Campos una vez exuberantes y vibrantes se transforman en yermos estériles en cuestión de momentos. Cada hoja, cultivo y flor sucumbe al hambre insaciable de las hordas. La devastación es completa, despiadada, dejando nada más que tierra desolada a su paso. Este asalto no es solo a la flora, sino también al alma misma de la tierra, haciendo eco de los castigos antiguos registrados en el libro del Éxodo, donde las langostas fueron una de las 10 plagas enviadas para persuadir al faraón de liberar a los israelitas. Históricamente, tales plagas se han visto como intervenciones divinas o fenómenos naturales que precipitaron la caída de civilizaciones enteras. El antiguo reino de Egipto, bajo el gobierno del faraón, sirve como un ejemplo conmovedor del impacto devastador de tales plagas. Sin embargo, aunque estos eventos puedan evocar paralelos bíblicos, es esencial abordarlos con una perspectiva matizada. Así como las langostas en el Éxodo sirvieron como mensaje divino para el faraón, las plagas de hoy podrían percibirse como un fuerte recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad y la necesidad de arrepentimiento espiritual y ambiental. La escala y la intensidad de la destrucción obligan a una reevaluación de cómo interactúan los seres humanos con su entorno y entre ellos.
Para los cristianos y muchos otros que interpretan estos eventos desde una perspectiva religiosa, esta crisis podría significar un llamado a una comprensión más profunda de la voluntad divina y una invitación a realinearse con formas de vida más sostenibles y armoniosas. El relato bíblico de la salvación y la redención encuentra un paralelo en el potencial de las sociedades humanas para surgir de estas crisis transformadas, habiendo aprendido a valorar y proteger el frágil equilibrio del mundo que habitan. A medida que las langostas continúan su marcha implacable, el mundo observa y aprende, recordado una vez más de que la naturaleza, la historia y la escritura a menudo convergen de maneras tanto misteriosas como profundas. A lo largo de la historia, muchos desastres naturales han cambiado el curso de las civilizaciones, pero las plagas de insectos que golpearon el antiguo Egipto destacan dramáticamente. Antiguas escrituras y jeroglíficos nos cuentan sobre cielos llenos de enjambres de langostas que convirtieron el día en noche sobre el fértil delta del Nilo. Este terrible evento llevó a una destrucción generalizada que desempeñó un papel importante en el declive de los poderosos reinos egipcios. El comienzo de la invasión de insectos en Egipto fue solo el principio. Rápidamente empeoró cuando los insectos parecían venir de la nada, llenando cada espacio. Había tantos que los egipcios no podían proteger sus almacenes o hermosos palacios. A pesar de intentarlo todo, desde el fuego hasta barreras físicas, nada podía detener a los insectos. A medida que las langostas devoraban todo, la estructura de la sociedad comenzó a desmoronarse. Tanto ricos como pobres se encontraron impotentes, incapaces de salvar sus tierras de la destrucción. Ciudades enteras se convirtieron en pueblos fantasma, con personas huyendo o sucumbiendo a la hambruna y la enfermedad causadas por la pérdida de alimentos. Este evento es similar a lo que se describe en la Biblia, donde las langostas son un signo del juicio de Dios. Los textos bíblicos y la historia nos muestran cómo las civilizaciones orgullosas pueden ser derribadas por el poder de la naturaleza, o lo que algunos podrían ver como intervención divina. Nos recuerdan lo vulnerables que son nuestras sociedades a las fuerzas ambientales y las consecuencias de nuestras propias acciones. Hoy, al ver plagas de insectos similares afectando la agricultura en todo el mundo, estas historias antiguas resuenan con nosotros. Nos hacen reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza, nuestra preparación para desastres naturales y cómo respondemos a las señales que podrían ser vistas como advertencias divinas. Estos eventos nos desafían a examinar nuestro impacto ambiental y cómo podemos prepararnos y responder mejor a estas crisis naturales. Sirve como un recordatorio contundente de nuestra vulnerabilidad a las catástrofes ambientales. Como creyentes en Cristo, sabemos que su regreso está cada vez más cerca. Gracias por acompañarnos. Si deseas compartir tus pensamientos sobre estos acontecimientos, no dudes en hacerlo en los comentarios. Y si disfrutaste este contenido, no olvides darle un me gusta. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.